Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias por su tiempo y atención. Consideraciones para un ISTESAC sustentable. En América Latina, el bienestar de millones de personas de edad avanzada depende del adecuado funcionamiento de los sistemas de pensiones. La sostenibilidad de estos sistemas es realmente uno de los desafíos más relevantes. México, como parte de América Latina, está en esta dificultad. Especialmente la experiencia de COVID-19 puso a reflexionar a muchos de los que están atrás del diseño de este tipo de sistemas. A pesar de su importancia, las características y consecuencias de los distintos sistemas de pensiones para los ciudadanos y los estados son, por desgracia, desconocidos o, en el mejor caso, administrados de manera muy deficiente. Todo lo que ustedes han escuchado y dicho tiene que ver justamente con esto último. Se ha dejado la responsabilidad en ejercicios actuariales sin tener en cuenta la relevancia que para nuestros estados representa la seguridad social, máxime cuando se trata de personas que entregaron su vida laboral a las instituciones del Estado. El gasto público en los sistemas de pensiones es crucial y hay una gran cantidad de estudios sobre estos sistemas, particularmente en el periodo 2000-2020. Proyecciones financieras, reformas son el común denominador. Se han realizado proyecciones de los compromisos financieros, principalmente. Sin embargo, esas proyecciones, en mi opinión, son muy dependientes de variables muy sensibles que a veces no son ponderadas debidamente. Estoy hablando de la esperanza de vida. ¿Por qué fracasan los sistemas de pensiones? Hay desafíos que enfrentan estos sistemas. Algunas razones más frecuentes generadoras de esta dificultad son envejecimiento de la población, el aumento de la esperanza de vida y la disminución de la tasa de natalidad han llevado a un envejecimiento de la población. Esto significa que hay más personas pensionadas y jubiladas y hay menos trabajadores en activo para financiar el sistema. Lo que se vio como un gran logro, las vacunas, generó un efecto colateral para la cual parece ser que esos ejercicios actuariales no estaban preparados. Es decir, lo que se vio con las vacunas, el avance en la esperanza de vida, impactó negativamente a los sistemas. Baja cobertura. Muchos de los sistemas de pensiones no logran cubrir a toda la población económicamente activa. Esto bien puede deberse a la informalidad laboral, la falta de acceso a empleos formales o a la exclusión de algún segmento de la población, es decir, personas con capacidad física disminuida o trabajadores autónomos o informales. Se hacen esfuerzos para abatir la expresión de la economía informal. Sin embargo, todavía en nuestro país, Zacatecas no es la excepción, esto gira en torno al 52% para el año 2023. Insuficiencia de aportes. Los bajos salarios y la inestabilidad laboral pueden resultar en aportes insuficientes al sistema de pensiones. Esto afecta la acumulación de fondos para futuras pensiones y jubilaciones. Deficiencias en la gestión y administración, y aquí lo subrayo por todo lo que he estado escuchando y todo lo que sabemos, cualquier zacatecano lo sabe. La corrupción, la mala administración y la falta de transparencia pueden debilitar severamente y afectar la sostenibilidad de los sistemas para llegar incluso al colapso. En este camino habrá una pérdida de confianza progresiva y el aumento de la conflictividad, y eso es lo que estoy viendo. Cambios demográficos y económicos imprevistos, eventos como crisis económicas, pandemias, cambios en la estructura demográfica, pueden afectar negativamente la salud financiera del sistema. Hoy sabemos que nuestro país tiene una pirámide de edad invertida, hay una población mayoritariamente envejecida. Beneficios desiguales, lo acaban de subrayar en las últimas intervenciones. Algunos sistemas ofrecen beneficios más generosos a cierto grupo de personas, algo de lo dorado he escuchado por aquí. Esto genera desigualdades y tensiones.
falta de reformas adecuadas y oportunas. La falta de ajustes y reformas oportunas para adaptarse a los cambios sociales, económicos, demográficos, parece que está llevando al colapso del sistema. En resumen, la combinación de factores demográficos, económicos, administrativos, políticos, contribuye al fracaso de los sistemas de pensiones. Y es muy importante abordar estos desafíos para garantizar la seguridad, sobre todo financiera, de las personas mayores. No debe haber peor injusticia que enfrentar hasta el invierno de la vida la incertidumbre financiera. Por esto es que las propuestas ante lo que parece necesario deben ser sensatas, humanas, sostenibles financieramente y no propuestas que rayan en más en visiones unilaterales que, lejos de ayudar a que la legislatura y el gobierno del Estado, parecen complicarles el camino. La situación descrita antes no excluye al ISTESAC. Bien sabemos de los estudios actuariales por allá en junio de 2014, en el que concluyó aquel grupo de notarios actuariales del norte que el problema del ISTESAC en 2014 era incremento de la esperanza de vida, lo que hemos hablado, decremento de la tasa de natalidad, lo hemos hablado, aportaciones insuficientes, lo mismo, reconocimiento de antigüedad, ausencia de normas para la creación de reservas. La persona que estaba acá arriba hace rato hizo una aportación interesante. Grandes adeudos del gobierno del Estado al ISTESAC. Y parece que esto sigue. Se otorgan pensiones no previstas en la ley. El reporte también refería que Pedro Vázquez Colmenares, quien escribió su libro Pensiones en México, habla de pensiones en México, la próxima crisis. Se afirmó que el cambio en la estructura de la población del país es el principal problema que origina estas dificultades. En México, sin embargo, sí se han hecho modificaciones, se han atendido parcialmente los sistemas de pensiones. Algunas acciones son, por ejemplo, las reformas recientes. En el 2020, el Congreso mexicano aprobó reformas que aumentaron las aportaciones patronales al fondo de retiro, garantizaron una pensión mínima y limitaron las comisiones cobradas por los administradores de fondos de retiro, las AFORES. Otra modificación fue la unificación y simplificación, buscar la unificación de los sistemas pensionarios. Ya nos dijeron que hay más de 1000 en el país. Y simplificar las reglas y requisitos para mayor coherencia y equidad, justicia. Promoción del empleo formal, incentivos fiscales y mayor transparencia y rendición de cuentas. Eso es lo que ha hecho el Estado mexicano. Pero hablando ahora sí, lo que me decía la persona que tomó un poco la palabra, ¿qué hay para el ISTESAC? Bueno, sin duda que hay que tener como referencia la ley del ISTESAC, sin duda, 2015. Pero en la gestación del diferendo que hay hoy, en la interpretación que se hace de esa ley, escuchamos y leemos, ha corrido ya mucha tinta en los diarios, muchas horas de videos. Hablamos mucho y hacemos poco. Leemos prácticamente lo mismo. Por un lado, la posición de los trabajadores en voz de sus líderes y que se reduce a rechazar la liquidación o la reforma a la ley referida. Hay un rechazo, digamos, universal. Por otro lado, la posición oficial que deja ver solo la necesidad de una reforma a la ley referida, acompañada de pérdida de logros de los trabajadores que han alcanzado con una lucha constante. De otra forma, se menciona que el ISTESAC no tiene viabilidad financiera. ¿A quién asiste sensatamente la razón? En la jornada se publicaron algunos datos esta semana pasada que nos hablan de las propuestas que tiene la visión del gobierno del Estado en voz del secretario de Finanzas. Grabar el aguinaldo, llevarlo a 60 a 30 días, eliminar la complementariedad, establecer la UMA, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes conocen todo lo que les está lastimando. Solo voy a hacer referencia a una de ellas.
Parece que no es una propuesta adecuada esto de las sumas en lugar de salario mínimo generalizado. Hasta donde pude conocer, ya lo dijo la diputada en el corto tiempo que tuvimos, hay jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia del 20 de septiembre de 2019, en la que la UMA no puede ser utilizada para determinar las pensiones por tratarse de prestaciones laborales regidas en el salario mínimo generalizado. A lo que estoy llegando entonces es que cada uno de los elementos que forman parte del conflicto amerita realmente la participación de personas muy conocedoras, expertos en estos temas. Pero en ese mismo caso también hay que saber que un economista publica un análisis al respecto y señala que bajo el esquema de salarios mínimos aumenta la desigualdad entre quienes reciben menos de 25 salarios y los que reciben más. Entonces, las decisiones no son fáciles, tiene que estudiarse. Por esto, y solo por mencionar uno de los puntos que están provocando esta reacción de los gremios, es necesario considerar un tiempo propicio para hacerse de toda la información y acompañarse de equipos técnicos para poder formular una solución viable. Una propuesta, y esa propuesta tiene que satisfacer condiciones necesarias y suficientes de parte de los trabajadores y en su caso del ISTESAC y su junta directiva. Propongo que sería interesante entrar en un proceso a través de una comisión conjunta entre miembros nombrados por el ISTESAC y su junta de gobierno, con representantes de los sindicatos, para hacer una propuesta consensuada, ya sea, en su caso, de una reforma a la ley del ISSSTE o lo que haya que hacer. Esto, una condición indispensable para que esta función opere, es disuadir cualquier idea de albazo, porque eso está en el colectivo. Me refiero a que desde ambas partes se nombren representantes a esa comisión, acuerden al interior una agenda, un reglamento interno y la forma de tomar decisiones, pero tienen que tener un plazo para presentar un proyecto, ya sea de reforma a la ley o al propio ISTESAC. Plantear que esa comisión deberá surgir una propuesta, y esa es la obligación que debe tener esa comisión, una propuesta de modificación al ISTESAC o a la ley, y debe ser un compromiso de quienes sean nominadas o nominados participar creativamente en esa tarea. Considero importante poder discernir entre los trabajadores y trabajadoras que obraron de buena fe y cumplen con lo establecido en la ley, de aquellas y aquellos que no cumplen con lo establecido ni en tiempo ni en forma. Es decir, no veo justo que se trate igual a lo que no es igual. Al interior de esa comisión se deberán ventilar los casos que han lastimado las finanzas del instituto y revisar las causas de la inoperancia financiera de las empresas. Si es el caso, que la ley se aplique, que se propongan estructuras organizacionales funcionales y perfiles deseables, por favor. Aquí el problema es que se quiere tratar a todas y a todos de manera igual, cuando me parece que las cosas no son así. Englobar una sola alternativa a unos y otros, creo que es lo que incomoda y molesta a los pensionados y pensionadas. Veamos entonces en dónde se generó el boquete financiero que está provocando el colapso del sistema. Esto será justo lo que se debe corregir. Saber si los ejercicios actuariales, no es necesario hacer 16 con uno, nada más bien hecho, pero no como traje a la medida. Saber si los ejercicios actuariales fueron precisos y si los errores administrativos son los determinantes, pues hay que decirlo. Plantear la liquidación del ISTESAC realmente, compañeras, compañeros, parece poco sensato, inhumano y hasta políticamente incorrecto. Reitero, de manera irremediable debe haber responsabilidad para aquellas y aquellos que juraron respetar la ley cuando tomaron posesión en la responsabilidad. Si existen este tipo de hechos de los cuales derive responsabilidad, tiene que procederse. La impunidad cada vez tiene menor espacio en esta sociedad que quiere cambiar. Se habla de los déficits que manejan las empresas, pues también eso se tiene que revisar.
¿Cuáles son las razones, los estados financieros en rojo? ¿Por qué ocurre todo eso? Hombre, hoy la tecnología ayuda, pero los perfiles son determinantes. Para todos lados hace agua. Entonces, ¿qué ocurre? Me parece que los perfiles han sido un factor determinante en la suerte del instituto. Esto se debe corregir y el remedio deberá estar, si es el caso, en la propuesta de reforma o lo que venga, pero debe ser consensuada por las partes. De otra manera, seguiremos hablando y fustigándonos aquí, pero no avanzamos. Entonces, se tiene que nombrar eso. La propuesta es esa comisión concreta. Concluyo. La duda en la toma de decisiones ha agudizado el problema. Demos elementos para que la comisión especial nombrada ex profeso, que hoy nos ha convocado, atienda su responsabilidad de garantizar la seguridad social de las y los trabajadores del Estado. Un escenario es posible cuando la voluntad, el conocimiento y el compromiso respetuoso con las bases estén al centro del debate. Muchas gracias.